Bueno, hoy tenemos un seguro de Hanukkah muy especial, por un invitado especial, Jaime Inesito. Hola, hola. Como pueden ver, estamos acá viendo las velas de Hanukkah en nuestra casa. Vamos a quedarnos para allá un minutito. Muchas gracias. Bueno, hace mucho no vamos a un shiur, como pueden ver desde acá con la ropa de Tzahal. Tenemos el mérito de estos días de estar en Tzvah Haganá Israel, el ejército para la defensa de Israel. Y vamos a dar un shiur sobre Hanukkah. Algunas cosas antes de empezar la clase, interesantes que podemos contar, son las siguientes. Lo primero que pueden ver atrás mío es la Hanukkah, el candelabro de Hanukkah. Como pueden ver, la Hanukkah nuestra tiene los brazos en diagonal, o sea, no en forma de arco. Si ustedes van a Jerusalén, van a ver que el símbolo, que hay allá en la ciudad vieja, hay una menorá con un candelabro, como si fuera el Betamikdash, de oro, con los brazos en forma así de arco, como si fuera, como un arco. Y también en el dibujo pues se encuentra el arco del triunfo, también hay un dibujo de los griegos llevándose, los romanos llevándose la menorá, y la menorá tiene forma de arco. Y también pueden ver acá en el documento de identidad israelí que el símbolo del país de Israel es la menorá, pero en forma de arco. ¿Por qué entonces, si todos la tienen en forma de arco, nosotros acá en casa la tenemos con forma no de arco, sino en forma diagonal? Entonces es interesante saber que el Rebbe opina que la forma de la menorá es en forma de arco, y no en forma de, perdón, en forma diagonal, brazos diagonales, y no en forma de arco. Y Rashi también opina así, y el Rambam tiene un dibujo, hay un dibujo que hizo el Rambam, donde la menorá está dibujada también en forma de arco, y tiene algunas otras diferencias también en el coronal, como hacen en forma diagonal, perdón, en forma diagonal dibuja el Rambam, y tiene algunas otras diferencias también interesantes, el dibujo de el Rambam, la menorá del Betamikdash, que ya vamos a nombrar. Ahora, ¿por qué el Rebbe se basa en eso de que es diagonal por el tema de cómo el Rambam lo dibujó? El Rebbe dice que el Rambam era exacto en todo lo que hacía, como se puede ver en todos sus escritos, en todos sus libros, que es absolutamente exacto en cada, y puntilloso en cada palabra que dice, cada cosa que dibuja. Por tanto, si el Rambam dibuja una menorá en diagonal, seguramente es en diagonal. Y también tiene otras explicaciones del Rebbe. Y en cuanto al dibujo, encontramos el arco de triunfo con arco. El Rebbe dice que no es una evidencia no es una evidencia de que la menorá era en forma de arco, porque también el dibujo del arco del triunfo, la menorá misma en la base tiene dibujos como si fuera de dragones, y obviamente la menorá del Betamikdash no tenía dragones dibujados, y por lo tanto no podemos aprender de ahí que realmente así era la menorá. También los dibujos que se encontraron alrededor de Jerusalén, en Jerusalén, la ciudad vieja, se encontraron diferentes dibujos o tallados en piedra, en paredes, dibujos de menorá, que también en forma de arco. El Rebbe dice, tampoco es una evidencia, porque los dibujos que la gente hacía eran un dibujo copiando las menorot, los candelabros que había en la parte de afuera del Betamikdash. La menorá del Betamikdash que se prendía, la mitzvah era prender la menorá adentro, en el Kodesh, en un lugar cerrado. Y afuera, en el Betamikdash, en la parte abierta del Betamikdash, había menorot, también candelabros, para iluminar. Y esos tal vez eran en forma de arco, la gente dibujaba los de afuera, no dibujaba el de adentro. De hecho, casi nadie veía, es más, nadie veía el de adentro, solamente el Cohenim, un Cohen Gadol podía ver el de adentro. Aarón es el que prendía, el Cohen Gadol prendía las velas. Nadie más podía entrar ahí, aparte de Aarón y otros Cohenim, y por tanto no es evidencia. Ok. Y esa es la opinión del Red en el dibujo del Rambam de Maimónides, sobre la menorá, también encontramos algo interesante. La menorá tenía tres cosas, tres diferentes adornos, digamos. Tenía pelotas o manzanas, como si fueran unas pelotas redondas. Tenía también unas flores, unos adornos con forma de flores en los brazos. Y también tenía unos adornos en forma de ¿cómo decirlo? De conos. Eran conos. En general, en todos los dibujos que hay de candelabros, el cono, si ustedes se fijan, el cono es de abajo para arriba. En este momento aprovecho la oportunidad para agradecerle a aquel que inventó el papel higiénico.
porque si todavía seguiríamos con esos pañuelos que usábamos antes. Ay, Dios, horrible. Bueno, el cono de la menorá, en general, todo el mundo, en todos los dibujos normales, se encuentra el cono de abajo para arriba. O sea, el cono se agranda desde abajo hacia arriba. ¿Sí? O sea, como si fuera un vaso puesto para arriba. Ahora, en el dibujo del Rambam, los conos son al revés. El dibujo que el Rambam hace de la menorá, el dibujo de Maimónides de la menorá, los conos son al revés, empiezan de arriba y se expanden hacia abajo. Es interesante, y el Rebbe da una explicación interesante sobre el tema, que es posible decir. El Rebbe lo compara con otra cosa. Dice, ¿por qué en el dibujo del Rambam los conos están para abajo? Que eso significa que seguramente los conos están para abajo. Otra vez, si el Rambam lo dibuja así, debe ser que era así. Los conos eran para abajo. El Rebbe da una explicación espiritual del concepto. Dice, es sabido, hay un midrash muy famoso sobre el Bet HaMikdash. Dice que el Bet HaMikdash tenía ventanas. O sea, en lugar cerrado el Bet HaMikdash tenía ventanas. Pero las ventanas, ¿para qué eran? Los sabios dicen que el Bet HaMikdash no necesitaba luz. Porque el Bet HaMikdash es la fuente de luz para el mundo. Por tanto, el Bet HaMikdash, las ventanas no estaban hechas para recibir luz. Las ventanas del Bet HaMikdash estaban hechas para que la luz que hay adentro del Bet HaMikdash salga hacia afuera. Por lo tanto, dice el Rebbe, lo mismo con los conos. La luz de la menorá no está hecha para de abajo hacia arriba, o sea, sacar luz hacia arriba, desde abajo, desde nosotros hacia afuera. No, todo el concepto de los vasos es traer luz desde arriba hacia abajo, traer a Dios acá abajo. En el judaísmo en general, a diferencia de mística, tenemos Kabbalah. La diferencia entre mística y Kabbalah es que en la mística la persona se eleva hacia lo divino, como si fuera, trata de elevarse hacia arriba. En el judaísmo, Dios es incomprensible e incaptable, por tanto es imposible que la persona a través de actos propios se conecte con Dios. La única manera que tiene de conectarse con Dios es solamente si Dios le dice cómo conectarse con Él, le tira una soga para conectarse con Él. Por tanto, en el judaísmo hay Kabbalah, y Kabbalah significa recibir. Recibir significa que uno está abajo y recibe desde arriba. La forma de conectarse con Dios es que Dios baja hacia nosotros. Nosotros no nos vamos del mundo, sino que traemos a Dios acá abajo, acá al mundo. Esa es la manera del judaísmo. A diferencia de otras cosas, a diferencia de otras religiones y otras formas de pensar también. Ahora, también, ese es el punto de las copas. Las copas empiezan arriba y se expanden hacia abajo para traer luz hacia abajo. Por eso dice el Rebbe que en la menorá tenían las copas con la boca hacia abajo. Otra cosa que quería explicar, muy interesante, sobre el tema de Hanukkah, vamos a pasar de tema, es que, si se fijan, hay 5 fiestas, digamos, en general en el judaísmo, muy importantes, 5 fiestas de alegría, que una vez alguien dijo por ahí, buenas noches, Daniel y Gabriel, una vez alguien dijo por ahí que las fiestas del judaísmo se resumen todas. Acuérdense que si quieren, voy a hacer una pausa. Acuérdense que si quieren preguntar algo, escribir algo en medio de la clase, pueden escribir en el chat y vamos a prestar atención al tema. Mientras tengan que ver. Ahora, una vez escuché que alguien decía que el judaísmo, las fiestas del judaísmo se resumen en una frase. Quisieron destruirnos, ganamos, vamos a comer. En general, de eso se trata la fiesta en general. No siempre es así, pero hay algo de eso. Ahora, si se fijan, hay 3 fiestas del judaísmo que caen en una época específica del año y 2 que caen en otra época específica del año. ¿Cuáles épocas me refiero? Está la época del verano y primavera, y está la época de invierno y otoño. En general, o sea, la época más fría y la época más caliente. La época del verano es una época que hay luz, hay mucho sol, hay mucha radiación, digamos, desde arriba. Por lo tanto, eso significa que, así como es materialmente, así es espiritualmente. Espiritualmente, en la época de verano y primavera, es una época que Dios ilumina a nosotros, ilumina hacia nosotros, baja hacia nosotros. Hay una radiación de divinidad muy fuerte a las personas. El Rebbe anterior, el Walsh, dijo que en verano es más fácil servir a Dios, cuesta menos servir a Dios, en invierno es más difícil, porque en verano Dios baja a las personas. Ahora, en verano, perdón, Dios baja a las personas. En invierno hay frío, entonces es una época más difícil de conectarse con Dios. Y eso significa que tenemos que aprovechar más nuestras propias fuerzas. Dios se oculta y nos da la oportunidad de usar nuestras propias fuerzas para conectarnos con Él. O sea, en general, es bueno que Dios esté revelado a nosotros, porque para nosotros es más fácil y es más lindo. Pero, cuando Dios está revelado con nosotros, no crecemos espiritualmente. No crecemos de ninguna manera cuando está cerca de nosotros.
como un padre que todo el tiempo ayuda al hijo, está todo el tiempo atrás de él, y enseñándole y dándole todo lo que necesita. Él nunca va a saber cómo manejarse solo en la vida. Si el padre se aleja un poco de él y se oculta de él, lo mete en situaciones un poco difíciles, ahí el chico termina creciendo. Lo mismo pasa en realidad en general, en toda la historia del judaísmo. Hasta antes de la destrucción del segundo templo. Teníamos de profecía, Dios bajaba a nosotros y hablaba a través de los profetas, etcétera. Entonces la gente, y los profetas, lograron su propósito, hicieron que los judíos vuelvan a Torah, vuelvan a Dios, hagan lo que tenían que hacer, trajeron paz al fin y al cabo, trajeron obediencia de alguna manera. Al final los profetas todo el tiempo se quejan de que por qué se alejan de Dios, por qué se alejan de Dios, y no paran de quejarse. Significa que nunca lograron realmente su objetivo, los profetas. Entonces significa que Dios estaba cerca de nosotros, no nos servía. En el momento que se destruye el primer templo, Dios se oculta, de repente aparecen las alajot, aparecen todas las leyes, aparece el Talmud babilonio, aparece el Talmud, aparece el Talmud, y empiezan a hacer ese interés que hacer esto, hacer lo otro, y nos convertimos en gente, tal vez no con tanta revelación de Dios, con mucha ocultación, pero los judíos empiezan a hacer lo que tienen que hacer, por lo menos hasta la Shoah. O sea, hasta el iluminismo en realidad, no tanto en la Shoah, porque el iluminismo empezó la reforma, pero en el sentido de que los judíos estaban conectados con su religión, conectados con la Torá, con Dios, hacían lo que tenían que hacer, y no era una época que Dios estaba revelado, sino cuando Dios estaba oculto. Entonces el invierno es una época donde Dios está oculto, y cuesta más conectarse con Dios y sentir a Dios, pero al fin y al cabo, eso es lo que hace que saquemos fuerzas de nosotros mismos y aprendamos a crecer y a hacer lo que tenemos que hacer de verdad. Por eso, si nos fijamos, esta diferencia entre verano e invierno, que verano es de arriba hacia abajo, invierno es de abajo hacia arriba, invierno es nuestro propio trabajo, porque Dios oculta y nos hace trabajar a nosotros, vemos que caen diferentes tipos de fiestas. En verano, ¿qué fiestas caen? 3 fiestas, las 3 fiestas famosas, los 3 regalim, las 3 fiestas donde los judíos iban al Betamikdash. Las 3 fiestas donde los judíos iban al Betamikdash, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Son 3 fiestas donde Dios bajó al pueblo judío. Eran fiestas de verano, fiestas donde nosotros no hicimos algo específico para merecer la revelación de Dios, sino que Dios baja y se revela a nosotros con toda su fuerza y magnitud, sin que nosotros hayamos hecho un gran trabajo. En Pesach no hicimos mucho trabajo visual, en absoluto. En Pesach los sabios dicen que los ángeles se quejaron a Dios y le decían: ¿por qué salvás a los judíos? ¿Por qué redimís a los judíos de Egipto? Si tanto los judíos como los egipcios hacen idolatría, los judíos no estaban en un lugar espiritual muy bueno. Sin embargo, Dios bajó y los reveló, y los liberó. Entonces, es pura bondad de Dios, Pesach. Sukkot, estábamos en el desierto. En el desierto sabemos que hubo 10 pruebas que los judíos no pasaron en el desierto. Los sabios dicen que Abraham vino a nuestro patriarca Abraham, Dios le puso 10 pruebas y Abraham pasó todas, venció todas las dificultades, los obstáculos y logró hacer lo que tenían que hacer, las 10 pruebas de Abraham. Después los judíos, Dios les hizo 10 pruebas y en las 10 pruebas cayeron, en ninguna prueba los judíos pasaron el puntaje mínimo de 80 para el examen, depende de dónde estemos estudiando, ¿no es cierto? Nunca las pasaron. Y sin embargo Dios los cuidó en Sukkot, los cuidó a través de Sukkot, que son las cabañas que representan en realidad las nubes de gloria que cuidaban a los judíos. Justo ahora tuvimos las nubes de gloria, ¿cierto? Amud Aran, la operación en Gaza, que se llamaba pilar de nubes. Eran el pilar de nubes, las nubes que rodeaban al pueblo judío, y eran un regalo de Dios, un abrazo de Dios al pueblo judío. Siempre se han hecho mucho al respecto. Un regalo puro como el verano, que es sol. Ahora, tenemos... Jaime Beine dice que está de acuerdo con lo que dice. Ahora, tenemos también la fiesta de Shavuot, que es el regalo de Matan Torah. Ahora, por un lado es cierto que los judíos acá hicieron un esfuerzo, contaron los días de Pirata Omer, etcétera, pero al fin y al cabo se durmieron la noche anterior y después hicieron el pecado del becerro de oro. Seguían sin estar en un estado espiritual muy grande, pero seguían estando con en un estado de regalos divinos constantemente. Buenas noches, Tavi. Entonces, y adiós a Daniel. Entonces, la época de Shavuot es un regalo. Dios nos regala la Torah, Dios nos regala las lujot, digamos, los 10 mandamientos y todo, revelación desde arriba, verano, sin que hayamos hecho algo al respecto. Ahora vienen las fiestas de invierno. Las fiestas de invierno
que son Purim y Hanukkah. Fíjense que son fiestas de Galut, fiestas del Galut, fiestas de exilio. Tanto en Purim como en Hanukkah, los judíos no estaban en ningún estado y no tenían un gobierno propio como Dios, como debe ser, digamos. En Purim los judíos estaban en Babilonia, Persia, estaban por ahí con Hashverosh. Estaban los 70 años de exilio entre el primero y segundo Betamigdash, y quisieron destruirlos a todos, bienvenido Daniel de vuelta. Quisieron destruir a todos los judíos, como de costumbre, y los judíos que hicieron, revelaron toda la entrega a Dios desde el fondo de sus almas, como dicen nuestros sabios, que Mordejai juntó a los chicos a que lean Torá en las calles a propósito, a mostrarles a Amán que nosotros seguimos conectados con Dios, y los judíos no estaban en un buen estado, como sabemos que ellos pecaron yendo a la fiesta del rey Ahasverosh, Asuero, y no hicieron las cosas bien. Algunos sabios dicen que ellos incluso se arrodillaron a una idolatría, los judíos. Sin embargo, después volvieron a conectarse con Dios, y si se hubieran hecho de la religión de esa época, que no estoy seguro cuál era, podría haber sido el zoroastrianismo, la verdad que no sé, esas cosas no las sé. Si alguien sabe qué religión había en la época esta en Persia, se lo puede contar. Los judíos agarraron y volvieron y hicieron teshuvá. No es que Dios bajó a ellos, al contrario. La historia de Purim fue una historia que los judíos estuvieron bajo una amenaza de exterminio total. ¿Y cuánto tiempo duró la historia de Purim? La historia de Purim nosotros la leemos en una hora en el templo, tardamos una hora en leerla, pero la historia de Purim fueron 8 años. Es una historia de 8 años, desde el principio de la historia hasta que termina, que matan a Amán, y los judíos al final se salvan, etc. Son 8 años que los judíos estuvieron en peligro constante de ser exterminados. Entonces eso, no hay ninguna revelación de Dios acá arriba, no hay una bondad que demos revelada de Dios, al contrario, Dios está totalmente oculto acá. Nos van a exterminar, Dios no nos está cuidando. Los judíos, sin embargo, acá se conectan con la Torá más fuerte que nunca, se conectan con las mitzvot, se cuidan de estar conectados entre ellos y con Hashem, y a través de ellos son salvados, a través de su propio trabajo. No de que Dios estaba con ellos, sino su propio trabajo, a través de ellos se salvaron. Un trabajo desde abajo hacia arriba, viene de la persona. Y lo mismo en Hanukkah. Hanukkah, los griegos hicieron también prohibir el cumplimiento de mitzvot, no querían destruir. Realmente no había un tema acá en Hanukkah de matar a los judíos, pero sí de matar el alma de los judíos. En Purim querían destruir a los judíos en sí, a su cuerpo, y en Hanukkah querían destruir el alma de los judíos. Sin embargo, los judíos agarraron y se conectaron fuerte. Había muchos que se estaban haciendo griegos, se hacían idolatría en esa época. También los judíos estaban en un buen estado. Los querían y pusieron idolatría en el Betamigdash. Es una época que Dios no estaba revelado. Sin embargo, los judíos agarraron en ese momento y se despertaron, lucharon, los Hashmonaim lucharon en contra de los griegos y lucharon por la santidad de la Torá con fuerzas propias, sin una revelación de arriba, y al final Hashem los salvó. Entonces ese es el tema de la diferencia entre las fiestas de verano e invierno. Ahora, hay una cosa interesante que nos vamos a agregar, muy linda, que en Purim y Hanukkah mismos, que son fiestas de invierno, o sea, fiestas desde abajo hacia arriba, en cierto punto, dentro de estas, hay también, dentro del abajo hacia arriba, está el arriba hacia abajo, del abajo hacia arriba, y el abajo hacia arriba, de abajo hacia arriba. O sea, vemos que en el judaísmo y en la Torá y en la creación que Hashem hizo, que está revelado toda la forma de cómo funciona a través de la Torá. Dios hizo que todo esté incluido de todo. Todas las cosas tienen de la otra. Incluso el mal tiene bien, el bien tiene mal, la bondad tiene severidad, la severidad tiene bondad, y todo está incluido una cosa de la otra. Es una cosa básica de cómo funciona nuestro mundo. La importancia de la inclusión entre las cosas. Por lo tanto, incluso en las fiestas de invierno, que son de abajo hacia arriba, también dentro del abajo hacia arriba está el arriba hacia abajo y el abajo hacia arriba dentro del abajo hacia arriba. ¿Cómo funciona así? Espero que se entienda. Si no se entiende, puedo repetir y me puedo decir que no se entendió. Ahora, ¿cuál es la fiesta de abajo hacia arriba, de abajo hacia abajo en Purim y Hanukkah? Purim es la fiesta desde abajo hacia arriba. ¿Qué significa esto? Los sabios dicen en la Gemara, en Talmud, dice que los judíos en la época de Purim, dice la Megilá, Kimu Kilu Yehudim. Los judíos cumplieron y recibieron. ¿Qué significa? Significa que en el momento que Dios entregó la Torá, los judíos no recibieron la Torá en forma con voluntad, con ganas. No la aceptaron desde su propio ser. ¿Qué significa eso? Nuestros sabios cuentan que en el momento de la entrega de la Torá, Dios agarró el monte Sinai, lo dio vuelta
y les dijo, reciben la Torah y si no, acá los entierro. ¡Pum! No hubo pum, pero podría haber sido. Ahora, o sea, Dios de alguna manera los obligó a recibir la Torah. En ese momento, o sea, el Talmud dice algo muy interesante. El Talmud dice, entonces, si es así, que Dios nos obligó a recibir la Torah, entonces nosotros estamos exentos de cumplir la Torah, porque algo que es obligado, no lo recibimos en realidad. Entonces Dios nos puede exigirnos de que la cumplimos, no la cumplimos, porque nadie nos obligaron a cumplirla, no tenemos una verdadera obligación. Entonces la Gemara contesta, es cierto, en la época de la Torah fue obligado, pero en Purim la recibieron con su propia voluntad. En Purim fue con su propia voluntad. Ellos dijeron, queremos conectarnos con la Torah. Vino desde adentro de los Yehudim. Ahora, obviamente que no es literal el concepto de que Dios agarró el monte Sinai y lo dio vuelta, sino que el Alter mismo ahí explica en el Kutei Torah que es espiritual el concepto. El monte Sinai representa amor. ¿Por qué amor? La diferencia entre amor y severidad, que es Gesed y Geburah, bondad y severidad, es que Geburah es meterte hacia adentro. Son los sentimientos de odio, pararte del otro, de enojo, de miedo, todos los sentimientos que te metes hacia adentro y te separás de los demás. No revelás, sino que ocultás. Gesed, bondad, amor, es salir hacia afuera, ir hacia el otro, conectarse con el otro, dar es dar. Entonces, la montaña representa espiritualmente amor. Porque, o sea, digamos, un pozo es meterse hacia adentro. Un pozo adentro nuestro sería meternos hacia adentro, severidad. Una montaña es salir hacia afuera. La montaña es subir, salir hacia afuera, elevarte hacia lo alto. Ese concepto de amor, de Gesed. Cuando Dios la agarra y les da vuelta el monte a los judíos, lo que hizo en realidad en ese momento es mostrarles, en ese momento los judíos sintieron cuánto amor Dios tiene por ellos. Dios reveló su amor al pueblo. En ese momento, tanto amor sintieron ellos que no había forma de no recibir la Torah. Cuando vos ves que una persona te ama desde su corazón y te muestra tanto amor, no podés decir de que no, porque ese amor también te enamora a vos. Por tanto, en ese momento, los judíos vieron, como decíamos antes, que Shavuot es una época de verano, de revelación. Entonces, en ese momento, en el momento de la entrega de la Torah, hubo una revelación de amor muy grande de Dios. Los judíos no podían decir que no. En Purim no hubo revelación de amor, al contrario, Dios estaba totalmente oculto. Y sin embargo, los judíos decidieron conectarse con la Torah desde su propio ser, de sus propias fuerzas, y por lo tanto, en ese momento ellos lo recibieron con ganas. Entonces ahora sí nos pueden decir, ¿por qué no cumpliste la Torah? ¿Por qué no siempre tenías que hacer? Porque los judíos en Purim, todo el pueblo recibió la Torah con ganas y con amor y con alegría. Entonces, Purim es el momento que los judíos reciben la Torah. Ellos dicen, sí, la recibimos. Ahora, en Hanukkah, es el momento, o sea, en otras palabras, Purim es el momento de abajo hacia arriba. Dentro del invierno, que sale de por sí es abajo hacia arriba, Purim es el más de abajo hacia arriba. Es totalmente decisión de los judíos recibir la Torah. Ahora, cuando llega Hanukkah, es la época en que realmente se acaba la profecía. Es la época en que se acababa el final del segundo templo, la época de Hanukkah. Ya era una época con muy poca revelación de divinidad y ya sabían que se iba a destruir. Por más que recuperaron el templo y por unos años después los Hasmonaim lo tuvieron y después ganó Herodes, pero sabían que se iba a destruir. Sabían que no era eterno. El primero podría haber sido eterno, pero el segundo sabían que se iba a destruir. Todos sabían que era temporal. Entonces es la época que se acaba la profecía, se acaba la revelación divina y empieza el Talmud, empieza la parte de la Torah que es hecha por el pueblo, que el judío, el pueblo tiene que estudiar y entender qué es lo que Dios quiere, hasta la destrucción del segundo templo, antes del Talmud. Los judíos sabían que es lo que Dios quiere, los profetas venían y decían, Dios quiere esto, ahora esto, ahora esto. Lo hacían, no lo hacían, no es lo que estamos hablando ahora, pero sabían porque Dios les hablaba a través de los profetas. Ahora, se acaba la profecía, la época del segundo templo, la época de Hanukkah. Los judíos ya no saben qué hacer. Ellos tienen que estudiarla dentro de la Torah y usar la sabiduría de las 13 diferentes formas de exégesis de la Torah para poder hacer el Talmud y entender qué es lo que Dios quiere, pero a través de su propia mente. Eso es el Talmud. El pueblo mismo tiene que entender a través de los sabios que ponen a estudiar, nosotros mismos que estudiamos hoy en día, para entender qué es lo que Dios quiere. Y más, con el tiempo, con la tecnología que avanza, hay que entender. Ahora que hay computadoras, se puede usar en Shabbat, no se puede usar en Shabbat, se puede dejar prendida o también hay que apagarla o se puede dejar prendida. Y todo tipo de cosas que tienen que usar nuestra propia mente. Y el rabino tiene que sentarse a estudiar la Torah, entender el Talmud, qué es lo que hay que hacer para poder saber qué hacer con la tecnología. Entonces no debemos desde arriba la revelación. Hoy en día todo viene desde abajo.
que como dijimos antes, en realidad por un lado no es lindo, pero es mejor, porque nosotros mismos estamos aprendiendo de adentro nuestro cómo servir a Dios. Ahora, entonces en Hanukkah es el momento que empieza el trabajo propio. Cuando los judíos se entregan por la Torá, Dios al final les hace el milagro y los salva. En el momento que Dios les hace el milagro y los salva, Dios se revela a ellos como diciéndoles, bueno, ahora que se acabó la profecía y ustedes empezaron a estudiar con su propia mente, los judíos no sabían si estaba bien lo que estaban haciendo o no. ¿Cómo sabemos que lo que nuestra mente entendió es lo que Dios quiere? Por ahí Dios quiere otra cosa, entendimos mal. Pero el momento que es la época esta del Talmud, de que los judíos tienen que empezar a usar sus propias mentes, que es la época de Hanukkah, y al final Dios los salva, significa que Dios acepta la Torah del pueblo, lo que ellos están entendiendo a través del Talmud. Dios los salva y significa que acepta. Por lo tanto, en el momento de Purim, los judíos aceptan la Torah de adentro suyo. Y en Hanukkah, Dios les dice que yo también acepto eso que ustedes no aceptaron. Entonces les responde, estuvieron bien. Pues primero fue Purim, después Hanukkah. Entonces, dentro del invierno, Purim es la fiesta donde los judíos hacen el paso de abajo hacia arriba, y Hanukkah es el momento donde Dios les acepta desde arriba hacia abajo. Y por eso, ahora sí que vamos a decir algo lindo y divertido, encontramos que se juega con diferentes cosas en Purim y en Hanukkah. En Purim, ¿qué usamos? La matraca. No sé cómo lo dicen en otros países. En Argentina es la matraca. La matraca es el rayán, el que agarrás el palito y hace trac, 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 trac. Hace ruido. Matraca, le decimos. Si alguien sabe el nombre en otros países para que la gente pueda entenderlo después, que lo escriba, así lo podemos decir, para que entienda y después nos pregunte qué es la matraca. Pero matraca, ¿cómo es? Es de abajo hacia arriba. Vos la agarrás de abajo, la matraca. Desde abajo la agarrás y la haces sonar. Ahora, en Purim, ¿con qué se juega? En Purim se juega con el cedibón, con el trompo, con el dreidel, que hace girar el trompito. Y tiene 4 caras, y como es lápiz, etc. Eso de comer lápiz también. Ahora, ¿cómo se agarra el trompo? De arriba, desde arriba. En Purim es de abajo hacia arriba, se agarra desde abajo. En Hanukkah es de arriba hacia abajo, por eso se agarra desde arriba. Vieron que cada uno de los detalles en el judaísmo y en la Torá, incluso los más mínimos y los jueguitos que juega el pueblo, también tienen una fuente espiritual muy alta. Bueno, espero que les haya gustado, esperemos poder seguir dando clases y volver a retomar nuestra serie de clases más seguido, y que la luz de Hanukkah nos ilumine a todos, y tengamos Hanukkah también, que coman muchos lápices muy ricos y la pasen muy bien. Muchas gracias, Avi. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias, Avi, por el comentario. Y bueno, lo vamos a subir a YouTube. Buenas noches. Adiós.